del respeto de los valores que tanto se han perdido. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a dar data. Cedo la palabra al presidente de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de la República, el maestro Rufino H. León Tobar, quien nos hará el favor de leer la semblanza de nuestro invitado. Muy buenas tardes a todas, a todos. Suscribo las palabras de Jorge Ricardo García Villalobos y bueno, decirle al señor ministro Javier Lainez que este Consejo Nacional de la Abogacía se viste de plácemes. Al tener un invitado tan distinguido, sin duda alguna, uno de los abogados más connotados del país, con una experiencia probada tanto en el ámbito administrativo como hoy en la carrera jurisdiccional. También informarle, señor ministro, que para un invitado de lujo también era necesario e importante tener una auditoría de lujo. Decirle que hoy en el Consejo están presentes obviamente todos los miembros de este Consejo Nacional de la Abogacía. Decirle que este consejo está integrado por servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal. Decirle que hay personajes muy importantes de asociaciones civiles, de ONGs a nivel nacional e internacional. Decirle que hay académicos, decirles que hay gente de la carrera jurisdiccional, que hay abogados contratados como miembros de este Consejo Nacional de la Abogacía. Y bueno, pues para darle celeridad a este evento, voy a tener el honor de leer la currícula del señor ministro. Y bueno, empezar diciendo que don Javier Lainez Potisek es originario de Terreo, Coahuila, es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, tiene maestría en Administración Fiscal y en Derecho Público por la Universidad de París, en donde también obtuvo doctorado en Derecho Público, teniendo mención honorífica. A lo largo de su carrera, el señor ministro, doctor Javier Lainez, ha desempeñado en distintos cargos y sectores de la gestión pública, comenzando como abogado secretario en la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la que años más tarde fue titular. Posteriormente, don Javier Lainez fue director de Legislación y Normatividad en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, fue director de Normatividad en la Secretaría de Educación Pública, fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal. Este cargo, don Javier Lainez lo desempeñó por más de 10 años. Ha sido subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y, como ya lo hemos también mencionado, fue procurador fiscal de la Federación durante más de 7 años. Asimismo, en el año 2015 fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal, hoy de Justicia Fiscal y Administrativa, y actualmente, como es del conocimiento de todos, el Senado de la República lo designó ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Como docente, el señor doctor don Javier Lainez ha sido catedrático en universidades de alto prestigio en el país, como la propia Universidad Regiomontana, en el Colegio de México, en el CIDE, donde actualmente imparte la materia de Derecho Administrativo, tanto a nivel licenciatura como maestría. Don Javier Lainez ha recibido distinciones como la presea Isidro Fabela al Mérito Público, la condecoración de honor en plata otorgada por el Gobierno de la República de Austria y la condecoración del Orden de San Raimundo de Peñafort otorgada por el Reino de España. Bienvenido, señor ministro, enhorabuena y buenas tardes a todos. Bueno, pues
buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Consejo por la invitación a esta comida. Ricardo, muchas gracias. Ricardo es un amigo ya de muchos años, amigo personal, y frecuentemente nos hemos reencontrado en diferentes trincheras, en diferentes horizontes. Por lo tanto, por tu conducto agradezco mucho al Consejo el que me haya invitado esta tarde, y desde luego siempre es un placer encontrarse con colegas abogadas y abogados y poder discutir o poder platicar de distintos temas. Yo voy a ser muy breve, esperando si ustedes tienen algunas cuestiones que quieran saber, siempre y cuando sea de asuntos que todavía no se resuelven en la Suprema Corte, como la Constitución de la Ciudad, de la cual soy ponente y por lo tanto no puedo hablar. Pero no les voy a hablar tanto de la Suprema Corte de Justicia, bueno, sí de control constitucional, de un tema que yo he llamado federalismo y control constitucional. Ahorita les voy a explicar por qué hice estas reflexiones. Todos aprendimos en la Facultad de Derecho, recordarán ustedes, cómo en nuestro sistema federal, y nos enseñaron que nuestro sistema federal estaba basado en un sistema residual muy similar o copia del sistema norteamericano, es decir, un artículo 124 que nos decía todas las facultades no expresamente establecidas en favor de los funcionarios federales se entienden otorgados a los funcionarios locales. Grosso modo, coloquialmente, eso dice la Constitución. Nuestra referencia entonces siempre fue el 124 más el 73, porque el 73 es el artículo que trae las facultades, digamos, del Congreso Federal, y por lo tanto nuestra referencia era, bueno, lo que muestra aquí es local, con cierto desorden constitucional, porque es cierto que luego en otros artículos, el 27 o el 28, pues también tenían facultades que considerábamos también eran federales. Lo importante, o lo que me llama la atención, es que en 1994, y digo 1994 es la fecha en que yo llegué a Consejería Jurídica, había en este país 4 leyes concurrentes. Es decir, además del sistema federal residual que hemos hablado, en México había excepciones. Si se acuerdan que en nuestros textos de Tena Ramírez y de los grandes constitucionalistas nos decían, en México no es tan puro el sistema como el americano, porque tenemos aquellas leyes donde los 3 niveles de gobierno tienen atribuciones, y entonces la característica de estas leyes llamadas generales es que el constituyente delega en el Congreso ordinario la facultad de distribuir competencias. Entonces es una excepción, es un matiz del federalismo, porque no aplica el régimen residual del 124 y 73, sino que aquí el Congreso toma educación, por ejemplo, y dice, yo Congreso ordinario voy a decir lo que le toca a cada nivel de gobierno. Y es un matiz del federalismo, porque estas leyes en general tienden a ser centralizadoras. Por lógica, es un Congreso federal el que decide lo que le toca a cada quien. Si ustedes toman la Ley General de Educación, o la Ley General de Salud, o la Ley de Equilibrio Ecológico, van a encontrar el capítulo de facultades exclusivas de la Federación, y viene listado. Y luego de las entidades federativas, y luego de la universidad. Pero en 1994 había, y lo recuerdo muy bien, 4 leyes concurrentes: educación, salud, asentamientos humanos y ecología, donde van a encontrar el mismo fenómeno. Equilibrio ecológico y protección del ambiente, van a encontrar una ley que tiene facultades exclusivas, por ejemplo, residuos peligrosos. Eso es federal. Residuos no peligrosos es local. Lo estoy parafraseando muy coloquialmente, pero más o menos es el esquema. Y señalo yo que entonces estas leyes tienden a ser centralizadoras, porque lógicamente si el Congreso Federal es el que decide lo que le toca a cada quien, pues lógicamente él decide lo que es federal. Generalmente en un razonamiento de que a la Federación le debería tocar más
las facultades regulatorias y no las operativas, que es lo que pasa en salud, ¿no? Ya más o menos por esos años, 94-95, con la reforma al Poder Judicial y la reforma en materia de seguridad pública, entra al texto constitucional una variante, ley de coordinación, y que fue la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 21. En el 21 dijimos, esto no es una facultad concurrente como tal, porque la seguridad pública es atribución en el ámbito competencial de cada entidad federativa y cada municipio y la federación. No hay una distribución como tal de competencias que se pueda hacer a través de una ley. Pero el problema de seguridad pública desde entonces nos llevaba a decir, pero tenemos que obligar a la coordinación. Entonces viene ahora el primer ejemplo de una ley que crea el Sistema Nacional. Es el gran Sistema Nacional donde se toman las decisiones. Finalmente también son normas que van a centralizar ciertos poderes en este tipo de sistemas. En 1997, ustedes recuerdan, y yo siempre le digo a mis alumnos o a los abogados más jóvenes, que es historia contemporánea. Que ya es historia, pero no deja de ser contemporánea porque no fue hace mucho que sucedió. Cuando el Ejecutivo por primera vez en la historia del país pierde la Cámara de Diputados en 1997. Y a partir de ahí se hace un parteaguas en la historia contemporánea constitucional de México, porque esa simple pérdida de una de las cámaras empieza a reactivar todos los mecanismos de control o de equilibrio de poderes que teníamos ahí en nuestra Constitución, pero que no eran efectivamente aplicados. ¿Por qué? Porque bastó una pérdida de esa mayoría en la Cámara de Diputados para que empezáramos a tener un poder legislativo fuerte. Un poder legislativo que se opone por primera vez al Ejecutivo y que además era la Cámara de Diputados que tenía entre sus facultades la aprobación del paquete económico anual, que por lo tanto tenía herramientas fundamentales para entrar en una negociación mucho más equilibrada con el Ejecutivo Federal. Al mismo tiempo, recordarán ustedes, viene la gran reforma al Poder Judicial con el establecimiento de la nueva Suprema Corte de Justicia y otras reformas que tenían que ver con la introducción de mecanismos de control constitucional ajenos a nuestro sistema, como la acción de inconstitucionalidad, que fue el primer gran avance en México a un sistema de control de protección constitucional con efectos generales, que es la acción de inconstitucionalidad. La controversia ya existía, la controversia sí estaba en la Constitución, luego solemos confundir, creemos que también se cree en esa reforma y no. Sin embargo, venía en un pequeño párrafo en la Constitución y nunca tuvo reglamentaria, por eso nunca se aplicó. Pero se reforma todo el 105 para tener el texto más o menos que tenemos, porque ya evolucionó también, para reglamentar todas las controversias, las acciones como nuevos mecanismos de control constitucional, más otras reformas a la ley de amparo. Entonces, por un lado tenemos un nuevo equilibrio entre el Congreso y el Ejecutivo, pero también tenemos un poder judicial fuerte, que también empieza a dirimir estas controversias en un nuevo equilibrio de poderes. ¿A qué viene todo esto? A que en este nuevo contexto de alternancia democrática, de reequilibrio de poderes, y para mí es bien importante porque, insisto, que los jóvenes ya o nacieron o crecieron con algo que para nosotros también ya está siendo más normal, pero pues la gente más o menos de mi edad vivimos eso como historia constitucional mexicana contemporánea. Fue inédito. Todo lo que sucedió a partir de ahí fue inédito para todos nosotros. Baste mencionar que también en estas épocas el artículo 72 constitucional, por primera vez, los que estábamos ahí lo vivimos, cumplió todo su ciclo. Nunca había pasado de la Cámara a la Cámara Revisora y luego regresó
regresaba a la otra cámara, se hacía observaciones, votaba por la mayoría y el día que se nos agotó no sabíamos qué seguir. No sabíamos qué hacer. Otro ejemplo típico fue el veto del presupuesto de egresos, donde la doctrina nos decía no hay veto, en presupuesto no hay veto. No, bueno, no hay veto porque nunca hubo un veto presidencial. En un sistema de equilibrio de poderes, porque no va a haber un veto presidencial al presupuesto de egresos, que finalmente la Corte aceptó como válido. Pero les decía yo, en todo este contexto podríamos haber esperado, o lo que se esperaba era un fortalecimiento de las entidades federativas en cuanto a sus atribuciones. Si se había roto ya ese, digamos, poder presente presidencial que controlaba a los distintos poderes y a las entidades federativas, podríamos esperar un fortalecimiento de los estados en cuanto a la exigencia de ejercer las facultades o que la federación dejara de absorber facultades. Sin embargo, si bien ha habido, todos lo sabemos, un fortalecimiento político en las entidades federativas, con los poderes que hoy ejercen efectivamente los gobernadores, a nivel de federalismo no ocurre así. Y hoy en día, compañeros, si ustedes leen, de veras háganlo por curiosidad, el artículo 73 constitucional, van a encontrar que existen cerca de 15, cuando no más, facultades concurrentes, facultades de coordinación y facultades que crean estos sistemas. Incluso, alguno puede ser raro, pero van a encontrarse la materia concurrente en turismo, la materia concurrente en deporte, la materia concurrente en archivos, la materia concurrente en contabilidad general y, en fin, además con textos defectuosos, porque hay, si recuerdo y si no, más recuerdos en turismo donde nos dice corresponde al Congreso establecer o distribuir las facultades concurrentes en materia de coordinación. Entonces ya no sabemos si es concurrente o es coordinada para los sistemas. ¿Cuál es el fenómeno que yo percibo aquí? Que ante la incapacidad que hemos tenido de solucionar los problemas en las entidades federativas, el Congreso Federal absorbe. Y es el ejemplo, y déjenme darles un ejemplo, la Ley General de Contabilidad, en la que me acuso yo participé desde Hacienda, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Por qué fue necesario cambiar el texto constitucional y emitir una ley que homologara la contabilidad pública en todas las entidades federativas? Porque como cada entidad federativa tenía su contabilidad, la Auditoría Superior, para fiscalizar los recursos federales, batallaba muchísimo. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa, por ejemplo, tenía su propia definición de deuda contable y su propia contabilidad. Por lo tanto, la Auditoría Superior batallaba mucho para fiscalizar las aportaciones federales, los recursos federales que iban a las entidades federativas. Solución: una ley que homologa. Y es a veces, y lo digo con todo respeto, pero hasta irrisorio, cuando vemos que la ley, por ejemplo, que homologa los registros públicos de la propiedad de comercio, no está mal, o sea, digamos el objetivo no es malo, pero en 20 y tantos años ni la federación ni los estados lograron ponerse de acuerdo para que los registros públicos se hablaran, para que yo pudiera consultar un acta de matrimonio de nacimiento estando en Mérida en el registro público de la propiedad de José. Entonces, como no se logró, entonces hay que hacer una legislación federal que obligue a los estados a hacerlo. En deuda, bueno, pues ahí tendrán ustedes el ejemplo también muy claro. Algunos estados empiezan a presentar problemas de sobreendeudamiento y la solución también fue pues una ley general de deuda, porque había la ley de deuda la ley de deuda en materia federal,
Pero ahora, bueno, pues hay que poner orden en los estados, entonces la atribución se vuelve concurrente o nacional para establecer eso. En fin, tienen todos en materia de cultura en los ámbitos que ustedes se les ocurra, den una lectura al artículo 73 para que vean qué queda de nuestro sistema federal. Donde puede ser más preocupante, porque luego agregamos la materia electoral, que es otro ejemplo, ahora con un INE gigantesco que tiene que entrar a quite en las elecciones locales, y yo diría también, y en materia penal, con un artículo, una fracción 21 en el 7.3, que nos dice palabras más, palabras menos, facultad del Congreso, desde luego legislar en el Código Único Adjetivo, pero dice fijar los tipos penales y las sanciones en materia de tortura, desaparición forzada de personas y secuestro. Pero dice como mínimo, fijar como mínimo los tipos penales y las sanciones. Y luego agrega un párrafo. Las leyes que emite el Congreso también distribuirá dirá qué es concurrencia y cómo se coordina. Todo esto que yo les digo, independiente, o sea, me ha llevado a reflexiones. La primera puede ser de índole académica. Yo siempre digo, bueno, ¿hacia dónde nos va a llevar nuestro federalismo? ¿Es tiempo de repensarlo? ¿O aceptamos de una vez por todas que nuestro federalismo pues, es un federalismo de leyes concurrentes, de federalismo solidario, le llaman algunos, donde pues, más bien hay toda una legislación federal que distribuye o que indica lo que van a hacer las entidades federativas, y estas se vuelven más en entidades operativas de estos sistemas. Y el último y más reciente es el Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional de Anticorrupción, que como ustedes saben dio lugar a una reforma constitucional con dos leyes generales. Una ley general que va a homologar el procedimiento para que se igual en todas las entidades federativas, y otra que va también a definir las sanciones, los tipos administrativos de sanciones para que sean homólogos en todo el país. Una segunda reflexión es si en lugar de haber fortalecido las entidades federativas en sus pilares estructurales, es decir, en provocar un movimiento similar al que ha vivido la federación en los últimos 20 años, fortaleciendo dos pilares: la fiscalización y los poderes judiciales. La autonomía de los poderes judiciales en los estados y las auditorías locales de fiscalización. Quizás, si por ahí hubiéramos empezado, no hubiera sido necesario el que la federación atrajera para sí toda esta serie de atribuciones como leyes generales que pretenden decir, bueno, como son menores de edad o hay corrupción o no atienden las demandas de la ciudadanía, entonces yo legislo, yo me encargo, yo digo cómo. Pero los pilares fundamentales están intocados. El Poder Judicial, que podría ser el contrapeso a los gobernadores, y las auditorías locales, que es el otro contrapeso a los gobernadores. Y quizás no hubiera sido necesario, si hubiésemos fortalecido eso, un sistema nacional anticorrupción. Yo no tengo nada contra el sistema, pero me parece que es muy complejo y que le están atribuyendo al Tribunal de Justicia Administrativa un trabajo enorme, y a la propia Auditoría Superior de Fiscalización. Solo doy un ejemplo en este punto. La ley general, y me llamó muchísimo la atención porque señaló que además de las aportaciones federales, también va a fiscalizar las participaciones federales en las entidades federativas. Las aportaciones, digo, para no hacer una cuestión técnica, se lo digo así muy brevemente.
Las aportaciones tienen el carácter de subsidio federal y son las que van de la federación a los estados como fondos etiquetados. Tienen una etiqueta y es causa de responsabilidad el que un gobernador utilice esos recursos para otro fin. Es el caso de educación, es el caso de los fondos de salud, es el caso de los fondos CONACYT, es el caso de los fondos de seguridad pública. Todos tienen etiqueta y un gobernador no puede hacer, por más que haga una carretera muy útil, si lo toma del fondo del FAE, del Fondo de Educación, es responsabilidad administrativa indemnizatoria. Lógicamente, corresponde a la Auditoría Superior Federal checar que se cumpla la etiqueta. Las participaciones tienen una naturaleza muy distinta. Las participaciones federales son recursos de las entidades, compañeros, de renta es IVA. Esos recursos se recaudan en todo el país, pero entran a la hacienda estatal como recursos propios, igual que el predial o que el impuesto sobre nóminas. Eso no llevan etiquetas, se las pondrán sus gobiernos, pero no llevan etiqueta federal. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la Auditoría Superior que fiscalice las participaciones federales si no tienen? Entonces vean cómo son soluciones que pretenden responder a la ciudadanía por los reclamos de un mejor sistema anticorrupción, pero que finalmente lo hacen complejo, porque yo digo, pobre Auditoría Superior con la changuita que le están dejando. Pero entonces, únicamente para finalizar, dos reflexiones. La primera ya me había referido, puede ser académica, es decir, a dónde vamos con nuestro sistema, hacemos un alto, reflexionamos. La otra me preocupa mucho porque sí es de control constitucional. Estas leyes son muy complejas en su aplicación, establecen cargas a los particulares y en materia penal, imagínense ustedes la dificultad en la aplicación de una ley cuyo fundamento constitucional dice cuando menos los tipos de sanciones y además tú di que es concurrente y que no. Lógicamente llega la ley de tortura del estado de Nayarit con una acción de inconstitucionalidad de la CNDH a la Corte y la Corte tiene que definir ¿se pasó o no se pasó? ¿Tiene competencia para eso? ¿No tiene competencia? Y hasta dónde llega la competencia. Hasta ahí también diría, bueno, pero es una acción de inconstitucionalidad. Sí, pero la acción de inconstitucionalidad, una vez que pronuncia la Corte la inconstitucionalidad de un precepto por incompetencia o porque excedió lo que dice, compañeros, ni siquiera la Constitución. Ahora hay que ver la regularidad constitucional viendo las leyes generales, lo que la vuelve todavía más difícil en el análisis de constitucionalidad. Para luego definir, perdón, les decía yo, cuáles son los efectos de la sentencia. En materia penal, sí puede haber efectos retroactivos. Entonces, tumbar un tipo penal por falta de competencia en una ley como la de trata, ¿qué pasa con la gente que ya está procesada o está en proceso exactamente en el momento en el que la Corte determina una sentencia de ese tipo? Y no crean que son pocas, hemos tenido muchas impugnaciones derivadas de la fracción 21 del 7.3 en materia penal, precisamente por esos tipos específicos, y a la hora que las legislaturas empiezan a emitir sus leyes locales, lógicamente se va la CNDH en acción para decir ya se excedió, eso es inconstitucional y eso no. Y el estudio no es fácil porque no siempre está claro si de veras hay una invasión de competencias cuando tenemos un texto constitucional que también es ambiguo en cuanto me dice pues cuando menos entonces puede legislar todo lo que quiera. Entonces, ¿cuál es mi parámetro de constitucionalidad para decretar la inconstitucionalidad de una ley local? Eso en materia penal, pero insisto que lo tenemos en toda una serie de facultades. Por eso sí me preocupa la parte, y por eso les decía yo, es federalismo, pero control constitucional. Desde luego que vía amparo, porque yo les hablo de acciones y controversias,
pero vía amparo pues también el justiciable con estas leyes, lógicamente puede sentir vulnerado muchos de sus derechos, sobre todo, primero, no son claras, y segundo, por una cuestión competencial. Por eso, esto sí es un tema ya no tan académico, sino un sistema real. ¿Qué va a pasar con el sistema anticorrupción? Pues es lo mismo, va a haber impugnaciones. De por sí ya me preguntaban a mí. A ver, la ley general dice que se van a establecer los tipos administrativos, digamos, no dice mínimos, pero los tipos administrativos que pueden llevar a una responsabilidad administrativa. Eso significa que una vez que se legislen estos para todo el país, una legislatura va a poder agregar. No sé, es muy válida la pregunta. Una legislatura puede decir, aquí están los que me dio la ley general y yo agrego 2. Pues pareciera que sí, no lo sé. Pero digo, son ejemplos que van surgiendo, o la famosa fiscalización. Mis compañeros de Hacienda, pues que me perdonan por la crítica. No sé quién le puso las participaciones ahí, pero creo que es un error grave. O grave o que va a ser inaplicable en todo caso. Muchas gracias. No sé, tal vez que saben. Se abre el micrófono para cualquier pregunta. Ahí está. Si te puedes presentar, por favor. Claro. Buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes, Presidium, su venia, a todos los distinguidísimos integrantes de este evento. Buenas tardes. Consejero estatutario y presidente de la Asociación de Abogados Litigantes por un México Nuevo, Asociación Civil, también en representación de la Asociación de Abogados Litigantes de México, como secretario de Acción Política. Señor ministro, es usted muy elocuente y muy claro a la hora de hablar de temas tan complejos como los hacendarios o las facultades de la Corte. Yo le iba a preguntar sobre las características generales de los criterios para la resolución de los amparos contra el incremento de la gasolina, pero dice que están vigentes y no es un tema de hablar en ese momento, entonces esperaremos las resoluciones de la Corte. Pero un tema que también está en boga, vigente, y tratando de verlo desde un punto de vista social, sí me gustaría saber por lo menos su opinión personal. Sabemos que es en un foro académico, por así decirlo, que no es vinculatoria, sobre los salarios, remuneraciones, emolumentos, percepciones ordinarias y extraordinarias que reciben los ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque se salvaron en un artículo 10º transitorio sobre la ley de salarios máximos y no entran dentro del escalafón para la asignación de los salarios de la alta burocracia en México. Yo recuerdo haber leído que los salarios de la Corte eran los que fijaban los salarios de toda la administración pública federal antes. El salario del presidente de la República correspondía al salario del presidente de la Corte, los de los secretarios de Estado, los de los ministros de la Corte, los de los subsecretarios, de los magistrados colegiados de circuito, y así venía el escalafón. Ahora bien, dentro de las cuestiones que se están ventilando en la opinión pública, se habla mucho de ese tema. Entonces, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Margarita Zavala, que es una persona que no está presente, pero es la referencia que tengo, donde ella comenta y justifica el hecho de que no se bajen los salarios, con la razón de que, dice, de alguna manera hay que garantizar la imparcialidad de la Corte. Quizás es una buena declaración y de buena fe, pero deja el sesgo. Es decir, entonces tiene que haber altos salarios superiores a los del promedio de la alta burocracia para garantizar la autonomía de la Corte. Esa es la cuestión que me quedó en duda y es sobre lo que quisiera, o me atrevo a hacer el planteamiento. Muchas gracias. Consejero, no lugar a su pregunta. A ver, dos cosas.
Lo de que puede ser referencia al salario de los ministros o por equivalencias y todo, eso yo nunca he sabido que sea así. Antes de ser ministro tampoco, y vi muchos presupuestos. Pero entiendo que eso no había las equivalencias. El artículo, ¿cuál me dijiste? El 10º transitorio. No, el 10º transitorio no excluye a la Suprema Corte de Justicia del régimen de transparencia y del régimen salarial. Lo que dijo el 10º transitorio es que se mantendrían los salarios, pero no dijo, no quedan excluidos de los tabuladores o quedan excluidos de la reforma al artículo 127 constitucional, no, del artículo es el 107, perdón, constitucional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el artículo famoso transitorio. ¿Sí? Y que les digo también con toda franqueza, ese artículo transitorio tiene una interpretación de si los ministros que llegaron después de esa reforma tienen que ganar menos que los otros. Sí. Y yo sé que es bien complicado, pues siendo ministro, hablar de esto, ¿verdad? Pero desde antes de ser ministro, mi interpretación fue, dije, desde luego que no, y te lo digo, desde antes de imaginarme que yo iba a llegar a la Corte. Yo estuve en esa negociación y dije, esa no puede ser la interpretación porque tú en ningún órgano colegiado puedes tener sueldos desiguales, en ninguno, por principio de equidad. Y así llegara el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cómo se pueden imaginar que en la Sala Superior dije, es que uno se exporta a trabajo igual, salario igual, y eso la Corte lo ha resuelto, no por ella, sino en muchísimos asuntos? Entonces, con toda transparencia te digo, porque han hecho esa pregunta por transparencia y yo digo, pues hay que contestarla, ¿sí? Estoy involucrado, pues si yo llegué y me dijeron, ese es tu salario, ¿sí me explico? No hay diferencia, no hay. Entre los ministros no hay. Y yo creo, aún con lo comprometido que pueda ser para mí siendo ministro, que lo correcto, si yo tuviera una sentencia y me llega de un colegiado o de un tribunal superior en entidad que paga distinto según la fecha en que entraron, pues es notoriamente inconstitucional por ese principio, ¿no? No sé si te referías a eso. Pero eso es lo que hace el artículo 10º transitorio, pero no excluye a los ministros de la Corte del régimen constitucional. Los tabuladores, y te lo dice alguien que tiene su declaración pública, los tabuladores están en el presupuesto y ahí viene. Ahí dice exactamente, o sea, los tabuladores los aprueba cada año la Cámara de Diputados, mucho o poco. La Cámara de Diputados los aprueba y esos están publicados. Ahí viene cuáles son las prestaciones, la partida, cuánto ganan los ministros, qué plaza tienen y luego los magistrados, los secretarios de estudio y cuenta. No sé si no hay un régimen especial que digas, sino quién lo definiría. Nosotros no podemos autofijarnos un salario, eso viene en el presupuesto que te va a decir si se incrementa conforme a la inflación o no se incrementa. ¿Sí me explico? Pero eso está ahí y están publicados como cualquier otro poder. De nada. Muchas gracias, ministro. No solamente agradezco la elocuencia, también agradezco muchísimo que lo explique de tal forma que los que no somos abogados también entendamos todo. Estuvimos en la Cámara de Diputados para precisamente la ley de trata. Agradezco también tener aliados en esta lucha donde pues, la gente más vulnerable del país sufre, como Jorge Ricardo García Villalobos y todos los que aquí se encuentran que son grandes aliados de esta lucha. No, no sé si a él viva trata, pero es un gran aliado de esa lucha. Tratamos, ¿verdad? Muchísimas gracias de veras a todos los hombres honorables como él. Quisiera, pues, precisamente porque el tema de trata es tan delicado y un hombre como usted podría dar un buen consejo,
si hoy pudiera usted darle un consejo a un diputado, a un legislador, de cómo, si no es a través de una ley general, que pues entiendo la complicidad, digo la complicidad también, pero de mucha gente, pero también entiendo la parte compleja de las leyes generales, porque sí, ahora estamos haciendo el análisis de las sentencias, para que no digan por ahí mentiras los aliados de los otros, porque sí hay desgraciadamente gente que se está poniendo del lado de los dueños de los giros negros, de los dueños de este negocio de esclavitud, que siempre ha sido un negocio en toda la historia muy, muy redituable. Pero ¿qué le diría usted? ¿Cómo podríamos lograr una mejor ley desde su perspectiva ahora como ministro de la Corte? Yo, no decir, no solamente para acompañarlo porque se va de despedida, nomás hacer un paréntesis, el jefe de la unidad jurídica se retira, no se va a quedar a la respuesta, pero vamos, perdón, una disculpa. Lo vamos a convocar posteriormente a Miguel, porque además se conocen de hace tiempo, con esa confianza. Te acompaño, por favor. Y Miguel, aquí te vamos a comprometer, porque somos grandes amigos, en esa confianza. Pues vamos a traer al señor secretario de Educación para que platique con todo esto. Te voy a acompañar nada más. Esto no. No, yo lo que le diría a un legislador, sobre todo en ese tipo de leyes, primero tiene que poner muchísima atención en lo que se llama el principio de taxatividad del delito, es decir, que tiene que estar muy, muy claro el tipo penal de trata en este caso. Es decir, aprender bien, revisar las sentencias de la Suprema Corte para ver dónde están esos huecos que son los que pueden propiciar el que se tenga que otorgar un amparo, porque el tipo penal no está lo suficientemente claro como para poder proceder en ese tipo de delitos. ¿Pero de ley general o no? No, bueno, eso ya está en la Constitución. Yo le diría, ya está en la Constitución. Yo quizás hubiera preferido totalmente federal el delito y no hacer este régimen de competencias compartidas. Ahora, eso ya está legislado y me parece muy difícil que se pueda políticamente revertir el esquema. Digamos, lo que hay que cuidar ahorita fundamentalmente es la ley federal, la parte federal, y bueno, cuidar que las entidades federativas, eso haría yo más bien, asesorar a las entidades federativas en el momento en que escriben sus leyes que complementan. Exactamente, no redefinan el delito, o sea, tienen que, eso luego nos ha pasado mucho con estas cuestiones. Hubo un estado con toda la mejor intención, ese es uno, y otro que estaba legislando en materia de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos. Y a la hora que empieza a definir la libertad de expresión como parte de la ley, comete unos errores que lógicamente llevan a la Corte a decir, no, a ver, tú no puedes hacer variantes en derechos humanos. Los derechos humanos están definidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Entonces, digo, yo ahí hubiera recomendado al Estado, tú no redefinas ni definas lo que son estos derechos, ya están definidos. Si tu ley es para proteger, establecer mecanismos de protección, que era desde darles protección con guardias, con camionetas blindadas, con protección en sus casas, etcétera, pues ese que sea el objeto de la ley. No te pongas a definir derechos humanos, porque si lo haces mal, no te lo copias idéntico, si lo haces mal, pues van a decir que ya está limitado.